Versículo del día de hoy, Jeremías capítulo 17, versículo 5. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Así dice, ¿no? Cuando el corazón de una persona se aparta de Dios, aquí lo dice, aquí está el secreto. Cuando el corazón de una persona se aparta de Dios, cuando confía en sí mismo. Cuando dice maldito el varón que confía en el hombre, durante mucho tiempo yo me sabía este versículo. Ese versículo Dios lo permitió en mi corazón y yo pensaba que sería maldito si confío en los demás. Así pensaba yo, como yo lo leía de esa manera. Aquí dice maldito el varón que confía en el hombre. Entonces yo lo interpretaba como, yo sería maldito si confío en los demás. Únicamente lo interpretaba así. Pero aquí no está diciendo el hombre que confía en los demás. Aquí dice maldito el varón que confía en el hombre. Se está refiriendo a nuestra naturaleza humana. Efectivamente, incluye a toda la humanidad. Incluye a mí mismo. Cuando dice maldito el varón que confía en el hombre, lo más peligroso de ese paquete de los hombres es yo mismo. No conocía en esa época el versículo que dice, cuando Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Yo no conocía ese versículo. Por no conocer ese versículo, pensaba, maldito el varón que confía en el hombre, era como el que confía en los otros, pero así no es. Ya conociendo lo que Jesús dijo, el requisito, Jesús puso un requisito para todo aquel que quiera ir en pos de él. ¿Qué es ir en pos de Jesús? Ser cristiano. Ser cristiano es ir en pos de Jesús. Entonces, Jesús puso un requisito. Si alguien quiere venir en pos de mí, yo no lo sabía. Sé que muchos en ese momento que están escuchando no lo saben. El requisito para ir en pos de Jesús es negarse a sí mismo. Jesús dijo, niéguese a sí mismo. Antes de decir, tome su cruz y sígame, antes de decir así, dice, niéguese a sí mismo. Si una persona no se niega a sí mismo, no puede tomar la cruz y seguir a Jesús. En iglesias que yo estuve, entre comillas, no eran iglesias, era delante de Dios, no eran delante de los hombres, sí, pero no delante de Dios, porque yo no era salvo. En ninguna de ellas recibí la salvación. En todas que me habían hecho pensar, que yo ya era hijo de Dios. Así que yo ya, porque estaba asistiendo a esas congregaciones, yo ya estaba bien con Dios. Pero realmente no, todavía yo no había recibido la salvación. Y en todas esas, Dios permitió una palabra en mi corazón que era maldito, el versículo que hemos considerado el día de hoy. Maldito el varón que confía en el hombre. Entonces, cuando tú confías en tu propia naturaleza, algo en lo que no puedes confiar es en Dios. Jesús puso ese requisito, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pero en ese mismo versículo dice algo que sí nombran, en esas que no son iglesias sí lo nombran. Que la segunda parte de ese versículo dice, tome su cruz y sígame. Entonces, en las que no son iglesias, hablan mucho de tomar la cruz y seguir desde las obras. A eso se refieren con tomar su cruz. Levántese, ayune, haga guerra espiritual, haga esto, bautícese, haga una cosa, haga la otra. Actividades, actividades. Como si tomar la cruz fuera eso, hacer y hacer actividades. Pero no le enseñan el requisito para que alguien pueda tomar la cruz. Es más, tomar la cruz no se refiere a actividades, no. Pero muchas personas sin conocer bíblicamente piensan que eso es negarse a tomar la cruz, que eso es tomar la cruz. Pero ¿qué dice antes de tomar la cruz? Antes de que tome su cruz, dice, niéguese a sí mismo, luego sí dice, tome su cruz. Si no se niega a sí mismo, no puede tomar la cruz. Entonces, cuando dice el versículo que consideramos hoy, Jeremías 17:5, maldito el varón que confía en el hombre, el que confía en sí mismo. Por ejemplo, ahora que hemos leído el versículo, normalmente invitamos a que lo lean, ¿no? A que también lo lean. ¿Por qué? Cuando una persona solamente dice, no, yo escuchando ya, suficiente, no, es que no tengo la Biblia por acá a la mano, es que en el celular no tengo la aplicación, es que así la persona se llena de motivos para decir que no la va a leer, que solamente va a oír. Pero una persona que está oyendo, únicamente está oyendo, esa persona
lo que está manifestando es, yo escucho y está bien, así es suficiente, no es necesario así que yo abra y yo me ponga así a buscar, no es necesario. La persona que dice eso pareciera que está dando como su voto de confianza. No, esa persona está manifestando al yo escuchar, si me gusta, acepto y recibo, así. Si me gusta, acepto. Es diferente aceptar que recibir. Si me gusta, acepto. Por eso en el nombre en modo natural, en vez de recibir, aparece aceptar. Sé que si ustedes hacen la búsqueda de sinónimos, pueden ver que pareciera que fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Por ejemplo, cuando a una persona le dan un veredicto de ir a la cárcel, cuando a una persona le dicen la sentencia, le dicen el juez, después de que examina las evidencias, las pruebas y la defensa y la acusación, el juez entonces determina, ya, esta persona es sentenciada por hurto, por ejemplo. 3 años de cárcel, pum, ya, da los golpes con el martillito, golpea, tan, 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 ya así quedó. Cuando ya se emite el veredicto, ya la persona así quedó. Ese fue el veredicto, la persona quedó sentenciada, digamos, a 3 años. La persona misma se pone la sentencia, no, se la pusieron. Entonces la persona tiene que aceptar, la persona tiene, ya, acepta la sentencia. Si le dicen tiene 3 años de cárcel, la persona puede decir, bueno, voy a aceptar, está bien. O espere, déjeme pensar a ver si acepto. El aceptar o no aceptar depende de la voluntad del ser humano, el aceptar. El recibir, cuando a una persona le dieron esa sentencia, no le queda otra opción. Sí, recibir es muy diferente. Esa persona recibió la sentencia. Quiera o no quiera, la recibió. Quiera o no quiera, la recibió. Cuando una persona acepta involucra su voluntad. Cuando una persona recibe, es muy diferente. Recibió, entonces esa persona, ay, le dieron una sentencia. Recibió una sentencia de 3 años. Es muy diferente, recibió una sentencia él aceptó la sentencia. No. Cuando es él aceptó es porque él quiso, pero recibir es diferente. Recibir no involucra la voluntad. Por eso en la Biblia no dice el que acepte el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No, no dice así. Dice más a todos los que le recibieren. No dice más a todos los que le aceptaron, no. Como les digo, si ustedes buscan en diccionarios, así van a encontrar como si fuera lo mismo, pero si ustedes piensan muy bien en esas dos palabras, una involucra soberbia, una involucra la voluntad del ser humano, el que el ser humano quiera o no quiera, su querer. La otra que involucra, solamente no tiene otra opción. Si usted no recibe, o sea, recibir, más a todos los que le recibieren, la persona que logra creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así dice ese versículo, ¿no? Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿quién recibe? Aquel a quien Dios le extiende la misericordia. Así como el juez que golpea y dice 3 años de cárcel, asimismo Dios ya emitió un juicio. ¿Cuál es el juicio? Todo ser humano está destituido de la gloria de Dios. Eso lo único que tienes es que recibirlo. Cualquiera lo puede recibir. Las personas, estando en su pensamiento, no pueden recibir la palabra. Por eso dice a todos los que les recibieren, o sea, a quien Dios les tienda la misericordia, a quien Dios le quite el velo, la persona se ve, yo estoy muerto. Cuando la persona se ve muerto, en ese momento puede quedar como el medio muerto, sin ninguna esperanza en sí mismo. Y como queda sin una esperanza en sí mismo, necesita que lo salve. En ese momento entra el Evangelio. ¿El Evangelio quién lo puede recibir? La persona que no tiene ninguna esperanza en sí mismo. El que tiene una esperanza, escucha el Evangelio, pero no significa nada para él. Dice, sí, bueno, Jesús murió por nuestros pecados, pero es como si hubiera alguien estornudado. ¡Achú! Así, más o menos. Entonces, alguien estornudó. ¡Achú! Entonces, ya, listo, sonó este estornudo, le da risa o algo así. En escuchar, Jesús quitó nuestros pecados, Jesús murió por nuestros pecados, no tiene ningún sentido para la persona que en su corazón no ha recibido el juicio. Bueno, se nos acabaron los 10 minutos. Espero que este versículo de maldito el varón que confía en el hombre, y que habla sobre la parte final de ese versículo ahora, sobre la confianza en Dios. La persona que confía en sí mismo se alejó de Dios, no tiene ninguna relación con Dios. Todo ser humano en modo natural está separado de Dios, es decir, ha estado confiando en sí mismo. El arrepentimiento verdadero es lo contrario a ese versículo, volvernos a Dios.
Es decir, dejar de confiar en nosotros mismos. Vamos a hablar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias, Señor, porque todas las mañanas por 10 minutos estamos considerando el versículo del día. Y esta palabra del día de hoy nos muestra el verdadero arrepentimiento. Está escondido dentro de este versículo. El que no se niega a sí mismo, es decir, la persona que todavía confía en sí mismo, esa persona cree que acepta o no acepta a Dios, a Jesús. Pero bíblicamente Dios ya emitió su juicio. El que lo puede recibir, no cualquiera lo puede recibir, pero el que lo puede recibir recibe la potestad de ser hecho hijo de Dios. El que puede recibir la palabra de Dios en su corazón, primero que todo el juicio, esa persona puede darse cuenta, necesita la salvación. Y el Evangelio tiene sentido para aquel que primero recibió el juicio en su corazón. Te pedimos que todas las personas que se conectaron el día de hoy hayan podido darse cuenta su verdadera condición, de estar destituidos de la gloria de Dios, de ser pecadores. La persona que logra darse cuenta bíblicamente, no conforme a su pensamiento, esa persona puede recibir el perdón de los pecados, que también lo efectuó nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros no lo podíamos hacer. Te damos gracias y todo lo que te hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.